La primera vez que yo oí hablar de las guardias del Tamunangue fue con motivo de una visita que hizo un grupo a la Universidad de los Andes. Y a mí me interesó eso de que habló de las guardias, de que diferentes guardias que puede tener alguien que puede participar en una lucha o en una riña. Y que una guardia, por ejemplo, es tener el garrote debajo del brazo izquierdo con la posibilidad de sacarlo rápidamente con el brazo derecho. Otras veces es tenerlo encima del hombro derecho, sostenido por la mano derecha. Otra guardia sería tener eh, el, el garrote sostenido frente así sobre las piernas, con las dos manos sostenido. Otra guardia sería apoyarse en el suelo con el garrote. Entonces son guardias y a mí me interesó haber entendido que las guardias tenían que ver con una actitud general de las personas en su relación con los demás, o sea que cada quien tiene una cierta guardia eh, cuando va a tratar con los demás, es una especie de actitud. Y me pareció parecido eso como en el juego de ajedrez, que hay diferentes aperturas. Y comencé a interesarme con eso del tamunangue, pero especialmente por las guardias. Y en esa época vino de el Japón un instructor, un sensei de cuestiones de artes marciales que debía darle lecciones a unos que estaban ahí estudiando artes marciales japonesas. Y lo recibieron, fueron a recibir al aeropuerto y el hombre no vino, pero es porque había venido sin avisar el día anterior y había recorrido la ciudad y había examinado todo. Entonces cuando estaban esperando que él llegara, él desde atrás los llamó, y hablaba español y les hizo cita en un lugar del río Albarregas y se reunieron todos allí y le mostraron lo que ellos habían estudiado hasta entonces y él dijo que ya habían estudiado lo suficiente para un primer grado, un primer nivel de conocimiento. Tendrían entonces que pasar a un segundo nivel. Y les explicó que el segundo nivel era una comprensión del significado de cada uno de los movimientos del primer nivel. Es una cosa desconcertante, él no explicó más que eso y se fue. Y entonces me quedó a mí la inquietud de tratar de entender qué significado puede tener cada uno de los movimientos, por ejemplo, de esa lucha marcial que se explicaba en esa clase. Y luego en el caso preciso del tamunangue y además la lucha que se efectúa en la paz, el juego que llaman ellos, el juego y la riña, eh, qué significado tenía en las diferentes posiciones, llaman las guardias para comenzar, pero seguramente que otras posiciones. Entonces yo hice un viaje al Tocuyo y a Quibor, y en Quibor, ayudado por un muchacho de Caroda, Cecil Álvarez, que estaba estudiando en Mérida, fui a ver eso y el hombre que se encargaba del tamunangue me dijo, ¿usted quiere ver el tamunangue tal como es o tal como le parece? Yo no entendí bien eso y él me explicó que había gente que venía del CONAC y de otras empresas y entonces filmaban lo que ellos hacían y les pedían ponerse en determinadas posiciones y casi que tenían ellos que hacer una cosa distinta del tamunanque para que fuera filmada correctamente. Y como lo que es como ellos lo hacían normalmente. Y me dijo que habían decidido, como yo un interés en ese tiempo, hacer el verdadero tamunanque de noche, de modo que no estuvieran forzados a hacerlo de cierta manera que se adaptara a las exigencias de los fotógrafos y de los que filman cosas que en ese momento se estaban filmando. Y yo quedé con la idea de esa cosa de que cada una de las guardias tuviera significado. Y fui y le pregunté a uno de los jefes ahí, de ese tamunangue que se estaba haciendo en Keyboard, sobre ese punto. Y él me dijo que sí, que era parte del estudio y que él estudiaba con un maestro y que
él no se sentía autorizado para hablar sobre eso, que mejor le preguntara al maestro. Me dio la dirección, yo busqué al maestro y le expliqué lo que yo quería. El maestro me dijo que con mucho gusto me hablaría sobre eso, pero que no le estaba permitido, porque él era discípulo de un maestro que era el que realmente podía hablar sobre eso. Y a mí me interesó más todavía esa cosa. Sobre todo yo oí decir que un hombre que quería pasar por una aldea donde todo el que pasaba lo desafiaban a pelear, y él que no sabía pelear, de no pasar por esa aldea haría una vuelta muy larga y le costaría mucho tiempo, mucho dinero. Entonces él inventó una guardia que fue que se puso el garrote en equilibrio en la cabeza y caminó con los brazos abiertos y las piernas abiertas, pasando. Entonces nadie se metió con él, nadie lo desafió, nadie lo interrumpió y llegó al otro lado y siguió su camino. Entonces yo, habiendo oído esa historia, fui protegido allá por uno de los hombres de la comunidad que tenía familiares ahí. Dijo, mire, este es el doctor Briceño, que tiene interés en consultarles algo. Aquí pasó un hombre con una guardia extraña y nadie lo atacó. Entonces le pregunté a uno, ¿y usted por qué no lo desafió? Y él me dijo, no conozco esa guardia. Le pregunté a otro y me dijo, no conozco esa guardia. Pregunté a un tercero y me dijo, no conozco esa guardia. Entonces me convencí de que, más todavía de la importancia que tienen las guardias y su significado en este caso en el combate, y cómo el no conocer una guardia puede ser que uno sea derrotado y quizá peligroso también si el combate es a muerte. Eso me interesó más y fui entonces al tercer maestro que había subido en escala y hice un viaje junto con ese muchacho caboreño, Cecil Álvarez. Y entonces me encontré con un hombre sí, muy amable y todo, y se complació mucho hablar conmigo, pero me dijo que él no podía explicarme nada de eso porque él estaba humillado a los pies de un maestro y que yo, si quería saber de eso, tenía que hablar con ese maestro. Entonces ya averigüé la dirección, ya es muy difícil, muy lejos, pero como tenía yo tanto interés en eso, conseguí un vaquiano. Es un hombre que sabía ir a ese caserío atravesando un lugar muy moscoso y había que ir a pie porque no había caminos grandes y conseguí un caballo para eso era problemático y yo estaba dispuesto, yo soy buen caminador, a ir a pie. Total que fuimos a pie y 2 noches dormí yo y él también en el suelo y al fin llegamos al tercer día a un caserío y a lo lejos me mostró un viejito que estaba sentado sobre una piedra al lado del camino y me dijo, ese es el taita. Y ahí oí la palabra taita, ese es el taita. Vaya usted solo, yo no lo puedo acompañar. Entonces yo muy tranquilo me acerqué ahí, saludé al hombre, él no me respondió. Me dio la impresión de que estaba comiendo chimó. Él lo que hizo fue que escupió entre él y yo en el suelo, como si quisiera poner distancia. Y yo entonces le expliqué, pues con toda sinceridad y buena intención lo que pasaba. Y yo estoy estudiando esto del Tamunangue y en particular me gusta el significado de las guardias. Y bueno, estoy haciendo un trabajo para la Universidad de los Andes y ese trabajo va a ser publicado y puede darle prestigio a este lugar. Además tengo autorización para recompensar económicamente a los informadores y en este caso pues la persona más adecuada es usted. Habría para usted también una compensación económica y expliqué todo lo que yo pensaba hacer y la preparación que yo tenía para eso. Entonces él por fin se paró de un solo salto, asombroso esa agilidad con que se paró y tenía su garrotico al lado. Tenía un sombrero de cogollo, de alpargatas y tenía esa línea como de chimó por la comisura izquierda de los labios. Y
y me dijo esa frase tremenda que me impactó tanto. Me dijo: yo conozco esa guardia y ese garrotico no sirven para pelear de noche. Pues yo no tenía ninguna guardia, no tenía ningún garrote, entonces ya me estaba diciendo que una guardia, pues en ese caso era todo lo que yo le dije: el ser profesor universitario, el trabajar para el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, el estar en capacidad de hacer una publicación al respecto, conseguir dinero para pagar. Eso sería la guardia. Y el garrotico podía hacer las preguntas que yo le iba a hacer, serían preguntas quizá racionales, con intenciones de entender eso como se puede entender. Y me impactó tanto eso que él dijo, que en ese momento entendí yo que podía ser realmente una guardia, y me di cuenta de que sí, yo tenía una guardia. Es algo que me había enseñado, me dijo: yo conozco esa guardia, además que él la conocía, o sea, sabía que existen estudios universitarios, que existen investigaciones folclóricas y cosas así, y ese garrotico, ese diminutivo me ofendió, ¿no? Un garrotico, pues no era un garrote grande, normal, un garrotico, decía algo, eso de estar preguntando, análisis lógico, estudios históricos y tal. Yo entendí y me quedé perplejo. Yo conozco esa guardia y ese garrotico. Y yo no dije nada, no supe qué decir, y entonces él me dijo: no sirven para pelear de noche. Ahí sí me sorprendió, no entendí eso, que no sirven para pelear de noche. No entendí bien, quizá en el alma de uno, la oscuridad, la ignorancia. Yo reflexionando sobre eso así velozmente, tratando de entenderlo, él sintió, le vi en la cara como una compasión por mí. Y entonces me habló como si me diera un regalo. Y yo sentí así, me dijo: el gran combate se da en una oscurana. Y se fue. Ahora, ¿qué es el gran combate? ¿Qué es una oscurana? Esas son cosas muy profundas. Me di cuenta que realmente sí era un maestro ese hombre, y que sí había algo profundamente escondido. Ahí estaba yo perplejo, hasta que sentí la mano del vaquiano en el brazo, que me dijo: vámonos, jefe, ya el taita habló. Y entonces, jefe, esa palabra jefe, ¿no? Me ofendió. ¿Qué jefe iba a ser yo si no entendía nada ni lo que había pasado allí? Y quedaba en una gran confusión, pero al mismo tiempo al borde de una revelación, por lo menos de saber qué significaba eso. Y me sirvió de mucho para seguir estudiando eso con respeto, y no como si aquello fuera folclore, porque una de las cosas más terribles que ha pasado es que se convierte la creación cultural, artística, y el pensamiento profundo de un pueblo, se convierte en folclore, en espectáculo, en algo para ser visto por turistas. Y entendí eso, por lo menos, ¿no? Y desde entonces he seguido estudiando con mucho respeto, y he escrito al respecto, pero ya no para el CSH, cosas así, ni le he pagado a nadie. Este, y siempre me acuerdo de esa palabra: yo conozco esa guardia y ese garrotico. Todo mi entrenamiento lógico, el método científico es un garrotico. No sirven para pelear de noche, y es verdad, como de noche, que es en la ignorancia en que uno se encuentra con respecto a problemas fundamentales de la condición humana, pues de noche, y ahí no puede uno pelear con ese garrotico del método científico, la racionalidad. Y ese regalo que me dio, que yo supiera que el gran combate se da en una oscurana. Y no dijo en lo oscuro, ni en una oscurana, creo que dijo escurana, en una escurana. Es decir, que no hay, no ve nada allí, y sin embargo tiene que pelear. Y me pareció tan poderoso aquello, y sentí un gran respeto por ese hombre. Pero el vaquiano me dijo: ya el taita habló, o sea, no hay que seguir con cosas, vámonos. Y me llevó de regreso, ¿no? Porque esa gente es más sabia que uno. Él sabía que no había por qué seguirle preguntando cosas al taita. Ya habló, ya dijo lo que había que decir.
le toca a usted ahora pensar sobre eso. Bueno, eso es para complacerte, te cuento eso así oralmente.